Bueno, vamos a iniciar este curso cero de estadística, eh, que consiste en es un viaje por el mundo de la estadística muy cortito, pero que sea una introducción, pero una introducción para visualizar todo el paisaje general que cubre el mundo de la estadística, ¿eh? O sea, por lo tanto, es como una especie de curso de estadística en miniatura, en pequeñito, ¿eh? Yo siempre digo como si fuera un viaje en autobús turístico por una ciudad donde has visto un poco las principales cosas, los principales monumentos, los principales eh, lugares donde después te entretendrás a entrar, a profundizar, a visualizar. Por lo tanto, intenta ser un recorrido global, como vais a ver. En primer lugar, la estadística es una técnica para la decisión, es una técnica para la toma de decisiones, es una ayuda técnica para la toma de decisiones en ciencia, ¿eh? Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. O sea que siempre detrás de la estadística hay una decisión científica. ¿M? Y por eso todo científico, como decide cosas, como toma decisiones, se ayuda de la estadística, de los procedimientos matemáticos que engloban o que maneja la estadística. Por lo tanto, se trata de una técnica que se basa en la utilización de información, eso sí, no es una decisión cualquiera, es una decisión basada en información, ¿eh? Para que se pueda tomar decisiones lo más coherentes posibles, ¿eh? ¿De acuerdo? Otra forma de enfrentarse a la estadística o de abordar la definición de estadística es decir que es la ciencia con la que a partir de muestras, fijaos que en mayúscula, decimos cosas, o sea, tomamos decisiones sobre las poblaciones, también en mayúscula. ¿Vale? Por lo tanto, ya veis que muestras y poblaciones va a ser una dualidad fundamental a lo largo de la estadística, a lo largo de un curso de estadística. El trabajo estadístico siempre es hablar de poblaciones, pero hablar no porque tengas información de toda la población, porque esto va a ser casi imposible siempre. Hablar de toda la población a partir de unos cuantos, a partir de una muestra. Esto es fundamental, esta es la dualidad esencial de la estadística. Vamos a ver en primer lugar, pues, qué entendemos por poblaciones y qué entendemos por muestras en estadística, que son los dos primeros conceptos que nos han salido. Una población es un conjunto generalmente muy grande de personas, de seres vivos, de cosas. Depende del científico, va a trabajar con personas, va a trabajar con microbios, va a trabajar con trabajadores de una empresa, con empresas, con planetas, depende, con sintagmas, con palabras, con oraciones, depende, ¿eh? El científico, cada científico tiene sus entidades con las que trabaja. Y aquí veis 7 ejemplos: la población de todos los menores de 14 años en España, la población de todos los enfermos de Alzheimer en España, la población de todos los colegios de Barcelona, la población de todos los estudiantes de sexto de primaria de Cataluña, la población de todos los Pokémon, ¿eh? Para el que sea Pokémoníaco, ¿eh? La población de todas las ciudades del mundo, la población de todos los perros de España, por ejemplo. Y una muestra es una parte generalmente pequeña de una población. Por ejemplo, pues aquí tenéis 100 niños de... Ahora veis la correspondencia en las 7 poblaciones, 7 muestras posibles, ¿eh? ¿De acuerdo? 100 niños menores de 14 años, evidentemente 100 niños en España es una muestra, es una parte de la población, ¿eh? Queremos hablar de todos los niños menores de 14 años, pero no podemos acceder a todos ellos. Hemos de acceder a una muestra y con esta muestra hemos de decir cosas de cómo son todos los niños menores de 14 años de España. Y aquí está el juego, ¿veis? Decir cosas de todos a partir de unos cuantos. Esencial, esta dualidad. Todos es el objetivo. Unos cuantos es la información que yo tengo y que me va a servir de base para poder tomar decisiones, decir cosas de cómo son, de cómo es, perdón, toda la población. 50 personas elegidas al azar entre todos los pacientes con Alzheimer, 20 colegios de todos los colegios que hay en Barcelona,
170 estudiantes de sexto de primaria de toda Cataluña, que no son todos, evidentemente, 20 Pokémon, hay muchos Pokémon, pues 20 como muestra, 1000 ciudades del mundo, 200 perros en España, es una muestra de todos los perros de España. Por lo tanto, fijaos en el juego este de los diagramas de Venn típico de las matemáticas, veis que la población siempre es un todo muy grande y la muestra es una pequeña parte. Evidentemente, ya veréis ahora que siempre una muestra es una parte de la población y el objetivo de la estadística es precisamente a partir de lo que podremos saber de esta muestra, del análisis de esta muestra, de la, de la, del sacar el máximo jugo posible a esta muestra, calculamos cosas en ella e intentamos así decir cosas de cómo es la población en su globalidad. Y que no tenemos, evidentemente. Evidentemente, no toda muestra tiene la misma calidad. Es muy importante que lo tengáis en cuenta. No cualquier muestra, no cualquier parte, perdón, no cualquier parte y por lo tanto muestra de la población. Una muestra es una parte de la población, pero no toda parte de la población es una muestra con la misma calidad. Hay muestras más representativas de la población que otras. Ese es un concepto importante el de representatividad. Una población es representativa cuando es lo más parecido a la población en pequeño. A la hora de elegir la muestra se trata de hacerlo con el máximo de coherencia para tratar que la muestra sea lo más parecida a la población, pero en miniatura. De momento en este curso cero basta con saber esto, pero parece claro que la elección de la muestra es un paso fundamental, puesto que, como hemos dicho, la estadística pretende decir cosas de las poblaciones a partir del estudio de muestras. Si la elección de de la muestra, es incoherente, mala ciencia estaremos haciendo. Por ejemplo, no tiene sentido si yo quiero hablar de toda la población, de personas en España, que solo coja pues, a 100 personas de un pueblo concreto. Depende de lo que esté yo estudiando, pues aquel pueblo no es representativo de toda España. Tendré que coger a lo mejor de todas las partes de España. Si yo quiero estudiar toda la población, no cogeré solo mujeres, porque, porque a lo mejor dejo de saber cosas esenciales de lo que pasa en los hombres. ¿De acuerdo? No cogeré solo una muestra de personas que viven en ciudades pequeñas, porque a lo mejor lo que ocurre lo que les ocurre a las personas en ciudades grandes es relevante y es muy distinto. ¿De acuerdo? Es muy importante que entendamos que una muestra es una... Se intenta que sea lo más parecida a la población, a base evidentemente, de sacarle el máximo provecho a la información que tú tengas de aquella población. Por ejemplo, si coges una muestra en una ciudad como Barcelona y quieres saber el nivel económico, no lo cogerás de un barrio solamente, porque si es un barrio donde el nivel económico es muy elevado, pues aquello no será representativo de toda la ciudad. ¿De acuerdo? Es muy importante cogerlo pues, por barrios para tener un poco la representatividad de los diferentes niveles económicos de la ciudad, en este caso Barcelona. ¿De acuerdo? Muy importante, por lo tanto, que a la hora de elegir esta muestra sea lo más parecido, lo más representativo posible de lo que es el todo, la población de la que quieres hablar. Porque precisamente es esto, la muestra te va a servir de medio para poder decir cosas de la población. Esto es, pues la estadística, intentar saber cómo es un todo, una población, que no tienes a partir del estudio de una parte, una muestra, que sí que tienes. Por lo tanto, estos dos conceptos, muestra y población, están siempre presentes en estadística. A las personas, seres vivos y cosas, o cosas de la muestra que tenemos, que depende del científico, va a analizar un tipo de cosas u otras, tenemos que les analizaremos una característica o alguna característica. A estas características que vamos a analizar en estos individuos, en estas entidades, en estos seres que cojamos en nuestra muestra, a estas características les llamamos en estadística variables. Ejemplos. Por ejemplo, y así que seguimos el mismo orden de las 7 tipos de poblaciones que hemos estudiado antes. La presión arterial en niños. La presión arterial es una variable. Cada niño tiene una presión arterial. El valor del mini mental, que es
Es una medida importante en pacientes con Alzheimer, es una medida que va del 0 al 30. Cuanto más bajo, peor está el paciente, menor nivel cognitivo tiene el paciente. ¿Eh? Por lo tanto, un paciente con Alzheimer, cuando dos, bueno, un psicólogo y un neurólogo se hablan de un paciente, pues dicen, ¿qué mini mental tiene en estos momentos este paciente? Pues un mini mental de 21. Vale, pues ya se entiende. Quiere decir que es un nivel de estado cognitivo de aquel paciente. ¿De acuerdo? Bien, pues lo mismo sería pues la edad del paciente o los glóbulos rojos, la hemoglobina, todo esto son variables de un paciente, ¿no? Pues son variables. Esto es muy importante, son características que podemos evaluar a una entidad, en este caso personas. ¿Eh? La cantidad de alumnos matriculados en un colegio, si los individuos, las entidades son colegios, pues las variables son otras. No le vamos a medir el mini mental a un colegio, le mediremos pues, el número de alumnos, el número de líneas que tiene la escuela, yo que sé, el número de profesores, el número de especialidades de bachillerato que hace, yo que sé. ¿Eh? Estas son las variables que mediremos a un colegio. La nota de matemáticas de los estudiantes de sexto de primaria, de nuevo, ¿eh? A un estudiante de sexto de primaria, ¿qué le mediremos? Pues cosas como esta. La nota de matemáticas, si ha repetido o no curso, cosas de este tipo. Un Pokémon, ¿qué le mediremos a un Pokémon? No le mediremos glóbulos rojos, porque no tiene, ¿eh? Pero sí que le mediremos velocidad, ataque especial, cosas de este tipo que conocéis los que sois amantes de los Pokémon. ¿Eh? El número de habitantes en una ciudad, ¿eh? Esto es una variable. Un perro en una ciudad, pues podríamos medir muchas cosas a un perro, pero por ejemplo si lleva un chip o no, si lleva chip o no. ¿Eh? ¿De acuerdo? Esto es una variable claramente que puedes medir a un perro de una muestra cogida en la población, entre la población de todos los perros de España, por ejemplo. Observemos que hemos definido la variable en cada caso, pero podríamos escoger otras. Hemos definido una variable, pero podríamos escoger otras. Por ejemplo, en los alumnos de sexto de primaria, por la nota de sociales, los días que no han ido al colegio en el curso pasado, la nota promedio de quinto, etcétera. Toda una serie de variables que podríamos medir. De la misma manera, a un paciente le podemos medir pues, la edad, si fuma o no fuma, si tiene diabetes o no, si, la cantidad de hemoglobina, el número de glóbulos blancos, el número de glóbulos rojos, etcétera. Todo esto son variables. Cuando tenemos una analítica de sangre, allí aparece una cantidad enorme de variables con el valor que tenemos cada uno de nosotros en sangre de cada una de aquellas variables. Observemos pues que hasta ahora hemos visto tres conceptos en estadística que son nucleares y que están siempre presentes en cualquier estudio realizado en cualquier ciencia. Población, muestra, variable. ¿Veis? Es muy importante siempre situar bien cada uno de estos tres conceptos cuando se hace un estudio. Siempre. En un estudio estadístico siempre lo primero que es qué población tengo, de qué población quiero hablar, qué muestra tengo o voy a coger. La cantidad de la muestra va a ser esencial, ya lo veremos a lo largo del curso, es uno de los temas más complicados, más difíciles de la estadística, determinar el tamaño de muestra, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, determinar una muestra, determinar qué tamaño, cómo la cojo, de qué manera, etcétera. Y después qué variables son las que me interesa analizar para el estudio que persigo realizar. Es muy importante siempre situar bien cada uno de estos tres conceptos cuando se hace un estudio. Veamos un ejemplo práctico. Si se quiere ver en personas que tienen una enfermedad, si un nuevo medicamento que se quiere probar consigue más o menos igual o igual número de curaciones que el medicamento que se utiliza actualmente. Por ejemplo, llamemos al medicamento habitual como A, el que se utiliza habitualmente, el A, y un nuevo que se quiere ensayar, el medicamento B. Tenemos la población de todos los enfermos de esa patología, que pueden ser miles y miles, y millones también. El medicamento A lo damos a 100 personas con esta enfermedad y a los que seguiremos con detalle para ver si se curan o no se curan. Digamos que se curan o no se curan va a ser la variable. Estas 100 personas van a ser la muestra. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y estas 100 personas son una muestra de la población que son todos los enfermos. El medicamento B lo damos a 100 personas con esa enfermedad. Evidentemente personas diferentes a las anteriores, evidentemente. Personas que también seguiremos detalladamente para ver si se curan o no se curan de ese tratamiento.
¿eh? Fijaos, mirad el esquema. ¿eh? En realidad ahora ya podríamos, evidentemente tenemos todos los enfermos que pueden ser millones. Pero ahora de repente aparecen como dos nuevas poblaciones. Porque hemos elegido dos tratamientos, el medicamento A y el medicamento B. Por lo tanto, yo tengo estos 100 pacientes que son pacientes tratados con el medicamento A y estos 100 pacientes tratados con el medicamento B. ¿De acuerdo? ¿Esto qué población sería? ¿Y esto qué población sería? Hombre, son todos los enfermos, evidentemente, pero se puede entender que esto es una población que en realidad no existe. Bueno, en el caso del medicamento A sí que existe, porque hay muchos individuos tratados con el medicamento A, ¿eh? No solo los 100 que acabo de tratar, ¿eh? Para comparar con estos de aquí, sino que hay muchos más, ¿eh? Pero en realidad yo podría entender que la población es de todos los pacientes que se podrían, ya no solo que se han tratado, que se podrían llegar a tratar con el medicamento A. ¿De acuerdo? Y en este caso sí que, como es un nuevo medicamento el B, ahora esta población no existe, la población de todos los que se acabarán tratando con el medicamento B si es que se demuestra que va bien. Por lo tanto, esta población claramente no existe. Aquí sí que se puede pensar que existe porque hay miles y miles de personas que se han tratado con el medicamento A, de los cuales yo cojo 100 y los estudio con detalle. ¿eh? Aquí tengo muchos, pero de hecho potenciales, porque todavía el medicamento A está en fase de prueba. ¿De acuerdo? Entonces, como por ejemplo, actualmente se está ensayando, estamos en fase de primeros ensayos, en fase 3 de una vacuna en Oxford. Esta vacuna me parece que son 10.200 personas que se ha cogido una muestra muy grande, 10.200 personas, para ver pues, cómo evolucionan, efectos secundarios, cómo si adquieren la enfermedad o no, la COVID o no. Eh, es una muestra de pacientes que todavía no existen. ¿Por qué? Porque esta vacuna está en fase de ensayo. El día que se ensaye sí que habrá millones de personas que se vacunarán con esta vacuna de Oxford. ¿De acuerdo? Por tanto, estaríamos en esta situación. Estamos hablando de una muestra de una población que en realidad no existe. En ciencia, en las poblaciones puede ser que sean potenciales, no son poblaciones físicas que existen, pueden ser poblaciones potenciales que todavía no existen, ¿de acuerdo? Pero de las que queremos predecir cómo se comportarían, ¿de acuerdo? Muy importante y delicado y complejo esto, y hay que entenderlo muy bien, ¿de acuerdo? Unos resultados que podríamos obtener finalmente de este estudio podrían ser los siguientes. El medicamento A se cura en 70 y 30 no se curan. Por lo tanto, de 100, un 70% de eficacia, ¿veis? Se curan un 70%. Y del medicamento B, 90 se curan y 10 no se curan. Tenemos un 90% de eficacia. Observa que entre las dos muestras hay diferencias. Con el medicamento B se curan más personas que con el medicamento A. Esto es muy claro, con el medicamento B es un 90% y con el medicamento A un 70%. De las 100 personas, bueno, es lo que acabo de comentar, es un 90% de, podríamos decir, de eficacia en el tratamiento B y un 70% de eficacia en el tratamiento A, que es el clásico. Pero algo muy importante, esto que vemos lo vemos en las muestras. ¿Pasaría lo mismo si estos tratamientos se aplicaran a la población entera? O sea, a todos los enfermos. Observemos que esto no lo podremos decir hasta que no lo apliquemos. ¿De acuerdo? Porque el medicamento aún tenemos muchas personas que se han tratado con el medicamento. Solo tenemos estos 100 pacientes que se han ensayado. Pero sería interesante predecir si las diferencias que vemos en estas muestras las veríamos también si cada uno de estos medicamentos se aplicaran a toda la población. Pues este es el papel de la estadística. A esto nos dedicamos los estadísticos y para saber hacer este paso de las muestras a las poblaciones, todos los científicos estudian estadística. Fundamental, fijaos, tenemos un 70% y un 90%. A primera vista uno diría inmediatamente, hombre, el medicamento B es mejor que el medicamento A. Cuidado, esto es muestral. 90% muestral, 70% muestral. ¿De acuerdo? Ya veremos que el gran problema de la estadística será saber cuándo podemos decir que lo que vemos en las muestras es lo que veríamos también en las poblaciones. ¿Cuándo decimos en estadística que
lo que vemos es estadísticamente significativo, con mayúsculas también. La palabra significativo es esencial en estadística, ¿de acuerdo? Porque con muchas posibilidades de no equivocarnos, lo que vemos en la muestra es lo que veríamos también en la población. Cuando decimos que una cosa es estadísticamente significativa, es que lo que vemos en la muestra con muchas posibilidades también lo veríamos en las poblaciones. Pero esto ya lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Porque esto es el juego esencial. ¿Cuándo? ¿En qué momento yo puedo decir que lo que veo en la población, en la muestra, lo puedo generalizar en la población? Yo siempre hago la metáfora del tema del juicio, en juicio. Yo siempre digo, hago la regla de tres. La estadística es a la ciencia lo que el derecho es a la sociedad. Las grandes decisiones de la ciencia las toma la estadística a través de mecanismos de este tipo para valorar la, la, la significación estadística. Un juez hace lo mismo en realidad. El juez no estaba el día del asesinato, si es que se juzga a una persona por asesinato. No estaba. Pero tiene muestras durante el juicio y tiene que reconstruir los hechos, tiene que reconstruir lo que pasó aquel día. Tiene que acabar diciendo si lo que ve en el juicio, lo que ha visto durante el juicio, le permite decir con significación que aquella persona que se juzga es inocente o es culpable. Este juego de decir cosas de una realidad que no tienes es esencial en un juez y es esencial en la estadística y es esencial en la ciencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Veamos ahora con más detalle el tercero de estos tres aquí que he hecho. Más de, el concepto de variable. Hay dos tipos de variable. Vamos a ver el concepto de variable con un poco más de detalle. Hay dos tipos de variable. ¿eh? Esas características que medimos o evaluamos a las personas o seres vivos o cosas, etc. Las variables cualitativas y las variables cuantitativas y las cualitativas. Las variables cuantitativas son variables que se miden una cantidad. Por ejemplo, eh, pues, la altura, el peso, el número de glóbulos rojos, la hemoglobina. ¿De acuerdo? Aquí tenéis ejemplos de variables de tipo cuantitativo en alumnos de sexto de primaria. ¿De acuerdo? Pero también tenemos algunas variables que son cualitativas, ¿veis? Algunas son cuantitativas, de la 1, la 2, la 3, la 4 y la 6 son cuantitativas, a qué distancia vive el alumno, pero en cambio si deberá o no repetir quinto es una variable cualitativa. Cualitativa es una variable, también se le llama a veces variables nominales, porque son nombres, ser hombre o mujer, tener o no diabetes, por ejemplo. Y una variable cuantitativa es una variable que tiene un número asociado. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí tenéis ejemplos, ejemplos de casos de variables cualitativas y ejemplos de variables cuantitativas. Bien, si os parece, lo dejamos en este vídeo primero aquí, habiendo visto esta introducción, y en el próximo vídeo ya entraremos en lo que llamamos el concepto de técnica estadística, y veremos los tres tipos de técnica estadística, y con esto habremos hecho este recorrido general por el mundo de la estadística. Pero es muy importante que hayáis entendido este juego de muestra, población, variable, significación, ya ver este concepto de significación, cuándo es fiable, cuándo es extrapolable lo que yo he visto en la muestra a la población. Y en el próximo vídeo veremos ya lo que son las técnicas estadísticas, que son en definitiva los procedimientos para, a partir de la información muestral, sacar conclusiones poblacionales. En algunas técnicas no sacaremos conclusiones poblacionales, simplemente veremos de describir lo que tengo en la muestra, y serán las técnicas descriptivas, pero otras técnicas, que son técnicas que llamamos de relación y técnicas de comparación, veremos procedimientos de este tipo para, a partir de la información muestral, sacar conclusiones poblacionales. ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí y en el próximo vídeo continuaremos, y espero que con el segundo vídeo ya hayamos acabado el recorrido por este curso cero. ¿De acuerdo? Muchas gracias.